Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cómo te describirías a ti mismo espiritualmente? ¿Dirías que tienes un alto grado de interés en temas espirituales? ¿En los asuntos del espíritu? ¿Te consideras una persona apasionada por las cosas de Dios? Si lo eres, serás alguien que demuestra un compromiso con la verdad. Pero, ¿qué hay de alguien que es indiferente, que no tiene interés en las cosas espirituales? A las personas así, Dios le habla en este capítulo de Isaías. Así que, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 29. Si tuviéramos que describir al pueblo de Israel en este momento y describir el mensaje con el que Isaías llamó su atención en aquel tiempo, diríamos que es un mensaje contra la indiferencia espiritual, en contra de ese desinterés y de esa indisposición a enfrentarse a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no querían cambiar. Así que comencemos. Isaías 29, verso 1. Noten lo que dice. Escribe Hoy, Ariel. Bien, Hoy es una palabra hebrea que dice que en su condición actual se dirigen hacia el desastre, que el juicio de Dios está en el horizonte. Y si no hay cambio, ¿de qué cambio estamos hablando? Del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si la gente no vuelve una vez más a Dios, entonces el fruto, el resultado, su futuro, será de total desastre. Y debemos preguntarnos diariamente, ¿será que esto me describe a mí? ¿Soy apasionado? ¿Estoy comprometido? ¿Estoy haciendo las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios? ¿Estoy reconociendo la autoridad de Dios en mi vida? ¿Estoy estudiando y aplicando la verdad de Dios a mis situaciones, usando su palabra como la fuente de discernimiento para cada aspecto, para cada matiz de mi vida? ¿Lo traigo todo bajo la voluntad y la verdad de Dios? Si eso no te describe, si eres espiritualmente indiferente, entonces Isaías tiene muchas palabras para compartir contigo en este capítulo. Así que comenzamos con la frase «ay» de Ariel. Bien, en cuanto a Ariel, la mayoría de los estudiosos ven esto como un apodo, por así decirlo, para Jerusalén. Pero los estudiosos rabínicos dicen que Ariel, desde una tradición del judaísmo, habla del altar en el templo de Dios. Que Dios está mirando el altar y específicamente lo que se hace allí, las ofrendas, los sacrificios que se hacen, y observa los corazones de quienes los traen, de quienes trabajan allí, y lo que de hecho se le ofrece a Él. Y es así como responde Dios, no solo por lo que la gente dice, sino por lo que su adoración, lo que sus ofrendas, lo que sus sacrificios dicen sobre ellos, y sobre su entendimiento, su compromiso y su interés en Dios. Y en este capítulo,
estas cosas no hablan bien del pueblo de Israel. Así que dice, ay de Ariel. Dice Ariel, y luego vemos la frase, la ciudad donde David acampó. Y esto es simplemente un modismo que quiere decir que David habitó allí. Así que sabemos que estamos hablando de Jerusalén. Sabemos que estamos hablando del lugar donde David estableció el reino. En otras palabras, el hecho de que se use el nombre de David aquí nos indica que es un pasaje que tiene implicaciones de reino. Y comienza, no de una buena manera, con esta frase, ¡ay! Como hemos aprendido, cuán terrible será el futuro si no ocurre un cambio. Segunda mitad del verso 1. Leemos, añaden año tras año. Lo que esto nos indica es que los años van y vienen. El tiempo pasa, pero no se aprecia ningún cambio en el pueblo. No avanzan, no maduran, no están creciendo en su conocimiento de Dios. Sus vidas no reflejan el paso del tiempo. Así que, de nuevo, debemos hacer esto personal para cada uno de nosotros. A medida que envejezco, a medida que pasan los años, ¿puedo notar un cambio espiritual en mi vida? ¿Estoy creciendo en mi entendimiento de la verdad espiritual? ¿Estoy madurando en mi comportamiento? ¿Me estoy volviendo más útil, más comprometido, más efectivo en servir a Dios? Aquí no hay ningún cambio. Y luego termina con la declaración Hagim Yinkofu. Hagim es un término para fiestas, pero nuevamente, los comentaristas rabínicos, debido al nombre Ariel, que ellos interpretan como relacionado con el altar, y ahora el Hagim, relacionado con los sacrificios festivos, no solo con las fiestas en sí, sino con los sacrificios que se ofrecen. Esta palabra literalmente, según comentaristas como Rashi y otros, habla de que los festivales se detienen, se les pone fin y no continúan. Y sabemos algo. Sabemos por lo que enseñan los profetas que muchos de los festivales no se observaron durante la época de los reyes. Recordamos que Isaías profetizó durante la época de varios reyes de Judá. Y la adoración, los sacrificios, el trabajo, la función del templo, subir a Jerusalén para los festivales, todas esas cosas estaban siendo dejadas de lado. El pueblo estaba comprometido con la idolatría y no con la verdad espiritual. Así que, en un sentido, la actividad está cesando. Las labores no están continuando como Dios quisiera que lo hicieran. Y, por lo tanto, ¿qué hará Dios? ¿Cuál es su respuesta? Leamos el versículo 2. Es una palabra para aflicción. Dice, yo afligiré a Ariel. Estoy por causarles sufrimiento. Voy a traerles dolor, incomodidad. ¿Por qué? Porque está enseñando con esto un principio espiritual, una ley espiritual. Cuando eres espiritualmente indiferente, esa indiferencia, esa falta de compromiso, ese desinterés por la verdad de Dios, traerá consigo, porque es una ley espiritual, tan igual como que si, por ejemplo, saltas de una escalera, te vas a caer. Estas también son leyes. Ocurren debido a la condición en que estamos en la naturaleza. De la misma manera que hay leyes naturales como esa, la gravedad, también hay leyes espirituales. Y esto es lo que nos va a enseñar principalmente en la primera mitad del capítulo 29.
que existen leyes espirituales, y debido a que el pueblo de Dios, su llamado pueblo de pacto, está siendo indiferente, demostrando falta de interés en la verdad de Dios, falta de disposición para comportarse de una manera que demuestre un compromiso adecuado con Dios, todo esto producirá un resultado desastroso. Se van a enfrentar al castigo de Dios. Comenzarán a sufrir, experimentarán dolor, tanto emocional como físico y espiritual. El enemigo, cuando somos espiritualmente indiferentes, estamos fortaleciendo al enemigo. Entonces Dios dice, traeré aflicción sobre Ariel, y habrá, y tenemos dos palabras para duelo. Ellas indican que habrá un sentimiento absoluto de dolor y pena que surgirá a causa de la muerte. Así que cuando somos espiritualmente indiferentes, estamos invitando a la muerte, no solo a la muerte espiritual, sino también a la muerte física. Estas leyes espirituales no solo tienen implicaciones espirituales, sino también implicaciones en todos los aspectos de nuestro ser. Estar muertos espiritualmente producirá la muerte física. Las cosas comenzarán a morir. Entonces dice en la segunda mitad del versículo 2, y habrá luto absoluto. Y será para mí como Ariel, es decir, Ariel es una palabra que describe la adoración que tuvo lugar específicamente, principalmente, en el altar. El pueblo no estaba actuando en obediencia. Por lo tanto, debido a su desobediencia, por su falta de disposición para servir a Dios, Dios estaba disgustado con eso y por tanto dice, de la manera que estoy disgustado con ustedes, ustedes experimentarán mi disgusto. Él hará que sientan lo mismo que Él siente por su pueblo. Ellos lo conocerán por el juicio de Dios, por la respuesta de Dios hacia ellos. Versículo 3. Y acamparé, y la palabra aquí probablemente significa al costado, es decir, que Dios hará algo. Él va a rodear al pueblo. No habrá, en otras palabras, una salida fácil. No podrán evitar esto. Lo que Dios está diciendo ocurrirá. Piénsenlo de esta manera. Existen leyes espirituales, y los que violan estas leyes no escaparán de sus consecuencias. Eso es lo que está diciendo. Dios acampará. Él estará presente en cada lugar. Y dice, pondré sitio contra ti. Y la siguiente palabra es básicamente construiré. Algunas Biblias dicen una torre, pero probablemente sea mejor interpretarla como algo que se establece, y me refiero a que es un montículo de asedio. Así que Él comenzará a poner los cimientos para que la ciudad sea sitiada. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que la gente temía, que su ciudad fuera sitiada, que se levantara un sitio o un asedio a su alrededor. Esto produce una gran angustia, que llega lentamente y que va empeorando y empeorando cada vez más. Y realmente no hay otro resultado más que salir y pelear. Y la razón por la que no salían a pelear cuando el muro de asedio estaba puesto era porque ellos sabían que eran inferiores, que los ejércitos enemigos eran más fuertes que ellos. Estaban solos, no tenían la bendición de Dios. Así que escribe aquí, en el versículo 3, voy a acampar, básicamente, por todos lados, contra ti, y pondré sitio contra ti.
Y luego habla de este montículo de asedio que se está levantando. Y levantaré contra ti un sitio. Entonces, el pueblo atravesará una larga, dolorosa y aterradora experiencia de parte de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que provoca la indiferencia espiritual. Esto sucede cuando somos descuidados con las cosas de Dios. De nuevo, todo el pasaje que estamos viendo habla de Israel y de lo que están ofreciendo a Dios, de su adoración hacia Él, y de lo casuales, de lo irregulares que son al respecto. A veces se saltan por completo la adoración. No están interesados en adorar, y por lo tanto experimentarán el resultado de esa actitud casual en cuanto a la adoración a Dios. Versículo 4. Leemos aquí: tú serás humillado. Esta es una palabra que indica llevar y causar que alguien sea humillado públicamente. Dios mostrará visiblemente, públicamente, su desagrado con el pueblo. Serán espiritualmente humillados y eso tendrá implicaciones físicas. Y dice: serás abatido hasta el suelo, y desde el suelo hablarás, y desde las profundidades serás humillado tus palabras. Entonces dice: serás llevado abajo, muy abajo. Y desde allí es desde donde hablarás. Él los va a derribar de sus posiciones de autoexaltación. Y muchos interpretan esto como que ellos se han exaltado financieramente, que están disfrutando de la prosperidad material y que esa prosperidad los ha alejado de lo espiritual. Están enfocados en lo físico, en lo que su riqueza les puede proporcionar. Entonces Dios los va a humillar. Ser humillado habla de humildad, como mencionamos, pero también habla de vacío. Entonces ellos clamarán a Él desde una posición de humillación. Y luego dice: y ocurrirá que, y esta siguiente palabra, el término hebreo of, habla de alguien que es un hechicero, un encantador, o quizás una mejor forma de traducirlo sería un medium. Y esto habla de una persona que consulta a los muertos. Justo aquí deberíamos ver algo. ¿Por qué querríamos tener contacto con los que están muertos? Ellos ya han cesado. Ellos están abajo. Y el punto es que Israel va a ser como la voz de un medium que emerge desde las partes más bajas de la tierra. Así debajo los va a llevar. Y la palabra aquí habla de su condición espiritual, de consultar a médiums, encantadores y hechiceros, en lugar de consultar a los verdaderos profetas. Así que dice: y acontecerá que como un medium, desde la tierra, tu voz, desde el polvo, tus palabras trinarán. Esto es como el trino de los pájaros. La palabra aquí realmente se refiere al sonido que hacen los pájaros. El punto es que no es discernible. Escuchas un pájaro y parece que dice lo mismo cada vez, sin importar la situación. Cualquier día de la semana, cualquier época del año, escucharás su misma canción. Y de la misma forma, Dios está diciendo: lo que sea que vayas a decirme, no voy a discernirlo. No lo entenderé de ninguna manera. Así como los pájaros trinan todos los días y no hacen que actuemos diferente. No es que los oigamos y les entendamos y les respondamos. Dios
no nos responderá a nosotros. Nuestras súplicas serán simplemente como el trino de un pájaro. Versículo 5. Y acontecerá que como polvo fino. ¿Qué será como polvo fino? La multitud de tus extranjeros. Esto está sentando el fundamento para la llegada del enemigo extranjero, que será traído contra los hijos de Judá, específicamente. Y también podemos ver esto en relación con el pueblo del pacto en un sentido más amplio. Aquellos que dicen, yo conozco a Dios, yo soy su siervo, pero en realidad no están viviendo de esa manera. Entonces Dios está diciendo que será como el polvo fino de la tierra. Es decir, que serán muchos. Hay mucho polvo fino. Es algo pequeño, por tanto, cuando ves polvo, es una gran cantidad. Y está diciendo que el enemigo, tu enemigo extranjero, será una multitud. Y de la misma manera en que la paja vuela cuando el viento sopla, y cuando alguien está trillando, continúa pasando una paja tras otra, esto es lo que dice aquí. El enemigo vendrá y pasará una y otra vez. Y habrá una gran multitud de aquellos que serán tiranos contra ti. Y dice, esto sucederá de repente, y usa dos palabras diferentes que básicamente significan lo mismo. Una dice que viene de repente, y la otra dice que viene sin ningún tipo de anuncio. Así que sucederá rápidamente y sucederá sin aviso alguno. Las personas estarán viviendo como si todo estuviera bien. Todo es bueno. Tenemos estabilidad financiera, hay prosperidad, hay felicidad. Y luego, de repente, sin ningún tipo de aviso, aparte de esta revelación profética, las personas se verán a sí mismas enfrentando al ejército que viene una y otra vez en su contra, trayendo inestabilidad. La inestabilidad destruirá la prosperidad y la gente se encontrará en gran necesidad. Verso 6. ¿Cómo vendrá esto? ¿Por qué está sucediendo? Noten la fuente. Verso 6. Es del Señor de los ejércitos. Y dice, serán visitados, y esta palabra para ser visitados en este contexto significa que serán castigados. Y este castigo vendrá de manera muy visible, de una forma muy discernible. Dice, como el trueno, como un terremoto, como el gran sonido de una tormenta o un huracán. Y será como llamas de fuego que devoran. Cuando el fuego atraviesa los materiales, se puede escuchar la destrucción, al fuego consumiendo. Dios está usando aquí un lenguaje rico para comunicarles cuán serio y cuán devastador será el resultado de la indiferencia espiritual para el pueblo. Verso 7. Y acontecerá como un sueño, como una visión nocturna. Una multitud de todas las naciones, y son naciones que tienen ejércitos, son naciones guerreras que estarán sobre Ariel. Y todos sus ejércitos y sus fuertes o sus fortalezas, que dice aquí, que habrá angustia para ella. Así que sus ejércitos, sus fortalezas, todos experimentarán angustia. La misma palabra para dolor, sufrimiento o tormento. Es una palabra de desagrado. Esto es lo que produce la indiferencia espiritual.
Eso no debería sorprendernos, porque cuando estamos comprometidos con las cosas de Dios, cuando le servimos fielmente, ¿cuál es el resultado de ser un siervo fiel? Gozo, alegría. Pero cuando somos espiritualmente indiferentes, nos encontraremos experimentando tristeza, dolor y pena. Ese es el mensaje de este texto. Verso 8. Y acontecerá, tal como aquel que tiene hambre y sueña, y he aquí uno que se va a la cama con tanta hambre, ¿y sabes con lo que soñará? Obviamente con comida. Y eso es lo que está diciendo aquí. Debido a esta intensa necesidad, el pueblo estará soñando con esta provisión, con aquello que trae un cambio. Estarán soñando con algo muy diferente a su realidad. Y todo es un sueño. Mira de nuevo el verso 8. Porque acontecerá tal como cuando el hambriento sueña, y he aquí, él come en su sueño, pero luego se despierta y está vacío dentro de sí. Así como el sediento sueña, y he aquí, él bebe, pero se despierta, y he aquí, y la palabra aquí es ayef. Bien, hay una diferencia entre el hebreo moderno y el hebreo bíblico. Hay una fuerte correlación, pero hay diferencias. Esta palabra en hebreo moderno, ayef, significa estar cansado, agotado. A veces es solo una palabra que dice, estoy cansado y quiero descansar, quiero acostarme, quiero irme a dormir en la noche. Pero esta palabra en la Biblia a menudo se relaciona con alguien que está muriendo, alguien que está pereciendo. En hebreo moderno, a eso le decimos gosés, pero en el lenguaje bíblico tenemos aquí la palabra ayef. Así que, he aquí, esta persona está muriendo y su alma está llena de pena, de aflicción, de angustia. Así será esta multitud de todas las naciones, y estas son naciones guerreras, naciones con ejércitos, sobre Har Sión, el monte Sión. Lo que descubrimos es esto: la indiferencia espiritual trae ataques contra el reino de Dios. Es decir, debemos entender esto de dos maneras. Una de ellas es la siguiente: el reino de Dios no se establecerá en medio de la indiferencia espiritual. Así de simple. Dios no se moverá para cumplir promesas, y Har Sión, el monte Sión, se relaciona con la ubicación donde se encuentran las promesas, donde habita la excelencia de Dios, donde está disponible. Así que dice que este tipo de comportamiento trae guerra contra las promesas de Dios. Las empuja bien lejos. En otras palabras, es un ataque contra el plan del reino. Cuando eres espiritualmente indiferente, no tendrás un carácter de reino. Tu mente no estará enfocada en el reino y no estarás recibiendo las bendiciones del reino. Verso 9. El verso 9 habla en términos muy claros sobre la condición espiritual del pueblo. Dice en el verso 9, y algunas de las traducciones modernas tienen una pausa, pero dice esperando. Esta palabra, en el lenguaje rabínico, a menudo habla de esperar con expectativa al Mesías, para que Él cumpla las promesas de Dios. Y se usa aquí porque la siguiente palabra, cuando vemos esta espera, luego está la palabra para estar asombrados. Así que la gente está esperando un futuro, un buen futuro, un futuro de reino. Pero luego se asombrarán porque eso no es lo que experimentarán. Dios actuará de manera muy diferente. Les daré un ejemplo. Yo veo con frecuencia aquí en Israel
una cadena de televisión rabínica. Y lo que escuchas, en su mayoría, de las voces principales, de las voces más conocidas del judaísmo, los rabinos más destacados de la nación, ellos afirman que las cosas van a mejorar. Y no solo que mejorarán, sino que serán grandiosas. Le dicen a la gente que todo sufrimiento, por ejemplo, la angustia de Jacob, profetizada en Jeremías, ha sido cancelada. Todas estas profecías en relación a los últimos días de aflicción, tristeza, guerras y cosas por el estilo, todo esto, según ellos, ha sido cancelado. Y dicen que en cualquier momento, con esa misma mentalidad de inminencia, sin ningún tipo de aviso, la bondad llegará. El Mesías se manifestará y hará realidad las promesas de Dios. Todas las cosas buenas. Bueno, esto no es en absoluto la verdad. La realidad futura es que la gente estará esperando eso, aguardando esa bendición, pero lamentablemente quedarán asombrados. Y quizá una mejor manera de traducir esto es que quedarán impactados por la realidad. Luego, para explicar la siguiente palabra, existen dos formas principales en que los eruditos rabínicos la entienden. Una sería cegados. Están totalmente cegados. Esa palabra aparece 2 veces. Así que cuando la misma palabra aparece 2 veces en una redacción única, funcionando juntas, lo traduciríamos a nuestro idioma como totalmente cegados. Pero otros señalan que no es una palabra que necesariamente signifique estar cegados. Hay otras indicaciones de que la palabra tiene que ver con gritar o clamar. Así que podríamos traducirlo de esta manera. La gente estará esperando con expectativa, pero esa expectativa no se cumplirá. Quedarán impactados por la realidad y estarán clamando, gritando. La otra interpretación es que estaban cegados ante las cosas. Luego leemos que estaban ebrios, pero no ebrios con vino. Se tambaleaban, es decir, se movían de un lado al otro, con debilidad, para allá y para acá, pero no por causa de alguna bebida fuerte. Así que no estaban tambaleándose, confundidos y deambulando para allá y para acá sin control, porque estaban borrachos. Esa no era la influencia que los puso en esa posición. ¿Qué fue entonces? Que estaban siguiendo profecías incorrectas. Habían sido engañados. Estaban oyendo a un liderazgo inapropiado. Sus vidas no reflejaban la verdad de Dios, sino que eran indiferentes a las cosas de Dios, a la vez que les apasionaban las cosas de este mundo. Entonces dice, mira el verso 10. Porque derramaré sobre ellos, ¿y quién habla aquí? El Señor. Así que el Señor derramará sobre ellos, literalmente dice, sobre ustedes. Isaías le comunica esto directamente al pueblo. El Señor derramará sobre ustedes un espíritu, y este es un espíritu de letargo. La palabra aquí puede hablar de una especie de trance, pero también puede hablar, por ejemplo, de alguien que está a punto de someterse a una cirugía y recibe una dosis de anestesia para que se pueda dormir. Entonces, es un sueño falso. No es un sueño normal, sino una especie de sueño espiritual. Es decir, cuando estás dormido, no sabes lo que está pasando. Y eso es lo que dice aquí. Han estado en un trance basado en la riqueza, basado en la prosperidad. Están confundidos y de eso es de lo que realmente está hablando. De estar completamente confundidos y no saber cómo responder porque estas cosas los han cegado. Estas cosas han causado que se vuelvan insensibles a las cosas de Dios. Y luego dice que cerrarán sus ojos, no tendrán ningún tipo de percepción o revelación con los profetas.
Él está en contra de estos falsos profetas y las cabezas de los videntes. Estos son los que supuestamente tienen visiones. Y se suponía que eran visiones verdaderas, pero Dios dice, quizá, lo que significa que cubrirá sus cabezas. Este es un modismo que significa que estos videntes, así como los profetas, no tendrán la menor revelación. No habrá nada de parte de Dios dado a los profetas o a los videntes. Todo lo que recibirán es silencio de parte de Dios. No habrá ninguna instrucción. ¿Por qué? Porque es un tiempo de castigo, es un tiempo de juicio. Verso 11. Y la visión de todo será para ustedes, será como palabras de un libro que está sellado. Así que Dios dice que cualquier cosa espiritual será como palabras de un libro que ha sido sellado. Uno que se le da a alguien que conoce el libro, es decir, que sabe leer, diciéndole, lee, por favor, esto. Y él dice, no lo haré, o no puedo hacerlo, porque está sellado. Él no puede leerlo porque está sellado. Bueno, ¿qué harías entonces? Lo abres, rompes el sello. Esto no está hablando, como dice por ejemplo Apocalipsis, sobre aquel libro que estaba sellado y que nadie era digno de abrir. Aquí tenemos un libro normal, un libro nuevo, sellado porque está nuevo. Solo ábrelo. Hay un mensaje nuevo que Dios tiene para ti. Y el hecho de que la persona diga, no puedo hacerlo porque está sellado, el contexto nos indica que simplemente no está interesado, no está dispuesto, no quiere hacer lo normal en este caso, que sería romper el sello. Lo haría si estás interesado en leerlo. Pasemos ahora al verso 12. Y el libro se le da a alguien que no sabe, y la implicación es que no sabe leer, diciéndole, lee, por favor, esto. Y él dice, es que yo no sé leer. Bien, siempre hay una excusa. En esta situación, el pueblo está siendo comparado con aquellos que son indiferentes, que no les importa, que no son capaces de recibir la revelación de Dios. No están actuando con base en la verdad de Dios. Pasemos ahora al versículo 13. El versículo 13 dice, y Adonai, y el Señor dijo, pero es una palabra que habla de su señorío. No es el típico Yud-Hei Vav-Hei para referirse al Señor, sino que es la palabra escrita literalmente, no solo pronunciada, sino escrita y pronunciada de esta manera. Adonai, el Señor, ha dicho. Porque el pueblo, este pueblo, se acerca a mí con, diríamos, sus bocas, pero el pueblo es singular en hebreo, dice su boca, pero habla de la boca del pueblo. Y con sus lenguas, literalmente dice su lengua, me honran. Así que el pueblo se presenta con palabras y quiere honrar a Dios con sus labios. O sea que dicen cosas externamente. Mas Dios dice, pero sus corazones están lejos de mí. Así que pueden estar diciendo cosas, pueden enunciar palabras con sus labios, pero su corazón, el verdadero indicador de sus pensamientos, está muy alejado de Dios. Él dice, y acontecerá que su temor hacia mí no es un temor verdadero. Cuando Dios lo discierne, dice, son mandamientos de hombres que les han enseñado. Creo que eso es muy significativo. Dios está diciendo, ustedes dicen cosas lindas, pero su corazón está muy lejos de mí. Y el temor, es decir, el temor es sinónimo de la conducta. El temor producirá
una acción. Si le temes a algo, huirás de allí. Si ves algo como una amenaza, puedes luchar, pero habrá una respuesta. Y dice que la respuesta del pueblo no está basada en la revelación de Dios. No, su conducta, su manera de comportarse, está basada en los mandamientos que los hombres les han enseñado y no Dios. Esto sentará las bases de lo que tal comportamiento provoca y lo que Dios hará, como un Dios fiel que es, para producir ese cambio que debe suceder con el fin de que las promesas de Dios y la voluntad de Dios se cumplan finalmente. Pero, una vez más, solo se cumplirá para ese remanente. La mayoría del pueblo permanecerá indiferente, sin arrepentirse y sin interesarse en la revelación de Dios. Solo un remanente aprenderá, y solo ellos experimentarán este dolor, esta aflicción, este castigo, y eso los conducirá a reconocer su pecado, a cambiar su indiferencia y a moverse hacia el compromiso con Dios. Y ese remanente verá a Dios por medio de la redención, renovando su relación de pacto, sus promesas de reino. Este remanente conocerá finalmente su voluntad. ¿Formarás parte tú de ese remanente o no? Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.